Estamos de regreso y está en nuestros estudios el economista Augusto Espinosa. La invitación es un poco a hacer el análisis político. Parecería que el Consejo Nacional Electoral el día de mañana, con un acto que lo va a hacer además público, ha dicho, soluciona el tema del presidente electo y no hay nada más. Pero ahora ya viene en cambio el ejercicio del poder. ¿Es algo nuevo? ¿Es la continuación? ¿Qué siente usted? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco, muchas gracias por la invitación. Quisiera comenzar haciendo una referencia, escuché la última parte de la entrevista anterior y darle, y decirle a la ciudadanía que lo que se dijo en la entrevista anterior no va a pasar. No va a pasar. La dolarización se va a sostener. Yo escucho esto de que se cae la dolarización desde hace 10 años. En la primera campaña del presidente Correa decían que él va a la presidencia y va a desdolarizar la economía. Quizá no es porque él mismo ha dicho que no está de acuerdo con eso. Él lo que ha dicho con claridad es que no estaba de acuerdo con entrar a la dolarización, pero la salida de la dolarización sería demasiado costosa. Lo ha dicho durante los últimos 10 años. Lo dice el presidente electo Lenín Moreno. Lo decimos todos los que estamos en Alianza País, y esto me suena más o menos como esas profecías del fin del mundo, ¿no? En el año 1980 se acaba el mundo. No, en el 2000 se acaba el mundo. No me equivoqué, ahora sumemos el 10 de abril del 2010, se acaba el mundo. Entonces, usted acaba de decir que hay algunos Nostradamus en eso. Hay Nostradamus, sí. Yo he escuchado a muchas personas, al propio economista Ramiro Crespo, que desde hace 10 años dice que la dolarización se cae y que la ciudadanía tenga toda la tranquilidad porque la dolarización se va a sostener. La visión apocalíptica que tienen algunos de lo que sucede en el Ecuador no es tan cierta. El efectivamente tuvo 3 años bastante difíciles como consecuencia de los shocks externos, la caída de los precios del petróleo, la caída de los productos de las exportaciones de distintos productos, la apreciación del dólar, la devaluación de las monedas de los países vecinos y por último el terremoto de Manabí Esmeraldas. Hemos tenido años difíciles, pero ya la situación, la economía del Ecuador está convaleciendo. ¿Usted sí comparte que hay un crecimiento? De hecho, las cifras son clarísimas. Uno puede ver tanto la información que presenta el Banco Central en relación al crecimiento del Producto Interno Bruto, y también se pueden ver las cifras del Servicio de Rentas Internas, donde la recaudación está creciendo. Pero no será por el 2% del IVA. No, o sea, solo comparando exclusivamente lo que corresponde al 12% del IVA, es decir, excluyendo lo de la ley de solidaridad. Está creciendo la recaudación. Si usted es cliente de un banco, ya le están llamando los bancos a decirle, ya tengo plata para colocar créditos. No es que antes no tenían plata, lo que pasa es que la banca privada actúa protegiéndose cuando hay procesos recesivos y cuando ya siente la expansión. La banca privada busca rentabilidad y se cubre no es banca de desarrollo. La banca privada busca hacer negocios y cuando siente ciertas amenazas, cuando ve que la economía se contrae, entonces se protege, no entrega créditos, pero ya se ve, ya los clientes de los bancos, muchos de los oyentes de esta radio seguramente ya le han golpeado la puerta a los bancos a decirle, ¿sabe qué? ¿Quiere crédito? Aquí tenemos. Pero ¿y eso no genera también desconfianza, que haya demasiada liquidez y que no haya necesidad de recursos para invertir? No hay inseguridad. Es al revés. Hay crédito, ofrecen créditos porque hay liquidez. Ofrecen créditos porque hay liquidez. Entonces, la economía ya ha comenzado a crecer y tendremos un 2017 con una economía en crecimiento. No llegaremos probablemente a los niveles que nos acostumbramos la última década, crecimiento en promedio del 4%, pero ya los síntomas de recuperación son absolutamente claros. Y en ese sentido... ¿Usted cree que el promedio si sacamos que sumando todo el crecimiento los 10 años es de 4%? Claro, el crecimiento promedio de la economía ecuatoriana es uno de los más altos de América Latina. ¿Qué datos le dan para que uno toma el Producto Interno Bruto del año 2006, toma el Producto Interno Bruto del año 2017 con la proyección de crecimiento
y saca la tasa de crecimiento promedio anual. ¿Del Producto Interno Bruto sí, o la tasa de crecimiento de la economía? No, los dos son iguales. Es que el Producto Interno Bruto mide el crecimiento del aparato productivo, de la producción. Y cuando nosotros analizamos la economía, tenemos que analizarla desde dos perspectivas. La primera es la perspectiva de largo plazo, la visión de largo plazo. Los economistas que nos especializamos en desarrollo, lo que vemos son las grandes tendencias en el largo plazo. Y también se analiza la coyuntura. Cuando nosotros vemos la tendencia a largo plazo de la economía ecuatoriana es a crecer. Y tenemos los ciclos económicos que son de corto plazo. ¿Qué es lo que debe hacer un economista? Un economista lo que debe hacer es aprovechar los auges, es decir, el ciclo económico, el alto para fortalecer el aparato productivo, para disminuir pobreza y para generar mayor equidad. ¿Y qué es lo que se hace cuando vienen ciclos recesivos? Se debe minimizar el impacto precisamente en estas tres variables, en el crecimiento económico, es decir, en la producción, minimizar el impacto en la pobreza y minimizar el impacto en la equidad. Y lo que ha sucedido en el Ecuador los últimos 3 años es algo inédito en la historia económica, no solo del Ecuador, sino de América Latina. Por primera vez se enfrenta un periodo recesivo y se hace un ajuste muy severo sin trasladar el costo del ajuste a las mayorías. ¿Cómo se traslada el ajuste? No subida de precios de los combustibles. Pero lo único que no han trasladado es, digamos, esto, no ha habido no ha sido para cobrarles a través de la energía eléctrica, a través de los combustibles, pero ¿y el crecimiento de la deuda, economista? ¿No han tapado ese hueco con la deuda? Pero mire, ¿qué es lo que sucede? Si nosotros revisamos... Ya no es inédito, sino que nos recordamos completamente los años 72. inédito, Francisco, completamente inédito, porque el nivel de deuda que tiene el Ecuador en este momento es del 40% del Producto Interno Bruto, sumada la deuda externa y la deuda interna. Cuando se puso en la Constitución, en la nueva Constitución, 40%, es una medida absolutamente razonable de endeudamiento, porque habría sido una barbaridad que se ponga en la Constitución un porcentaje cuando ya la economía está colapsada. Es más o menos como hacer salud preventiva, es decir, no esperemos a que tenga cáncer para intervenir, sino hagamos prevención. Entonces antes. No, y la prevención es del 40%. Tener un endeudamiento del 40% es absolutamente sano, manejable. Esto lo podemos comparar con otras economías que se las considera sólidas, como por ejemplo la costarricense, que tiene un endeudamiento de aproximadamente el 50%, Alemania tiene un endeudamiento del 78% del PIB, los Estados Unidos de alrededor de 110% del Producto Interno Bruto, Japón tenía hasta hace un par de años alrededor de 200% del Producto Interno Bruto. Es decir, la economía ecuatoriana es absolutamente manejable y tenemos buenas noticias. Cada uno de esos países tienen un financiamiento y un costo de ese financiamiento distante al ecuatoriano. De usted, por ejemplo, en los Estados Unidos a veces hasta menos. En Alemania le pagan cobran por tener, a nosotros nos cobran más del 10. Ahí está equivocado, Francisco. ¿Sí? Porque lo que tenemos que revisar es el costo ponderado de la deuda. Hay tramos de deuda que efectivamente se pudieron haber contratado a más del 8%. ¿Y el promedio cuál sería? El promedio es aproximadamente el 6%. Acuérdense que antes del 2007, nuestro promedio ponderado superaba el 7%. Es decir, tenemos una deuda, un costo menor. Ahora, ¿podemos seguir bajando? Yo creo que sí. Precisamente esa debería ser una de las tareas del próximo gobierno, reestructurar las obligaciones con créditos que tengan un costo más bajo. Esa es la tarea de los economistas. Esa tarea tiene que resumirse en sostener procesos de crecimiento del aparato productivo. Segundo, repito, en bajar la pobreza. Y tercero, generar equidad. Ahora, es un mito el que en el Ecuador no existe inversión privada, porque cuando nosotros revisamos las cuentas nacionales, hay un componente del Producto Interno Bruto que se llama formación bruta de capital fijo.
La formación bruta de capital fijo resume lo que es la inversión en el Ecuador. Quizá lo que dicen es que no hay inversión externa. No, o sea, la inversión privada en el Ecuador, de los propios ecuatorianos. No, ¿sí? Es que en la formación bruta de capital fijo se suma la inversión externa y la inversión interna. En esa formación bruta de capital fijo, lo que nosotros vemos es que esta del sector privado equivalía en el 2006 al 14%, con un Producto Interno Bruto de alrededor de 45 mil millones de dólares. En el año 2015, 2016, ya se están cerrando esas cuentas, la participación de la inversión privada, la formación bruta de capital fijo privado, es también del 14% aproximadamente, pero con un PIB de más de 100 mil millones de dólares. Y lo que sí ha crecido, Francisco, es la inversión pública. Hoy el Ecuador tiene una inversión pública mucho más alta. Por eso es que, mientras en el 2006 la formación bruta de capital fijo llegaba alrededor del 20%, en promedio, en los últimos años, hemos superado el 28%. Y esto es sano para la economía. Yo quisiera que pueda comentar lo que dijo hace unos momentos José Hidalgo Payar sobre el tema de deuda, porque creo que vale la pena. Yo decía, este tema sí es también un tema ideológico de cómo se van a medir. Y José Hidalgo decía lo siguiente sobre el tema de deuda. El coeficiente deuda-PIB del Ecuador ronda el 50% si es que uno mide todo lo que debería medir como deuda, que no incluye únicamente lo que está reconocido en los boletines del Ministerio de Finanzas, sino también otras deudas que todavía no ingresan, por ejemplo, más de 5 mil millones con el Banco Central, preventas petroleras y otros pasivos que deja el gobierno que deje el sector público con empresas petroleras, por ejemplo, es público lo de Schlumberger, el que está dejando en más de 1.100 millones la deuda, con otros proveedores. Bueno, eso ronda el 50% del PIB. En el caso del Ecuador, analizar únicamente la fotografía de la situación deuda-PIB no es lo adecuado porque tenemos que tomar en cuenta el perfil de esa deuda, es decir, que es deuda principalmente en lo que se refiere a la deuda externa de corto plazo y de tasas de interés sumamente elevadas, lo que exigen un sacrificio fiscal y de balanza de pagos importante para los próximos años, porque el presidente habló de que el desequilibrio mayor que enfrenta la economía es el del sector externo. En ese sentido, es importante mencionar que una parte de ese desequilibrio, más allá de que un dólar apreciado es un estímulo para importar y un desincentivo para exportar, habría que mencionar también que la deuda externa contratada por este gobierno y que van a tener que pagar las futuras administraciones implica una salida de dólares de la economía que afecta a la balanza de pagos. Bueno, ahí hay, por ejemplo, hay 10 puntos de diferencia, pero además una cosa adicional que me gustaría, lo que nos ha costado y ha pagado el gobierno por deuda, ya supera lo que es educación y salud. A ver, el tema es el siguiente, el 40% se calcula siguiendo metodologías internacionales. La del Fondo Monetario. La del Fondo Monetario, porque así es como se establece la metodología de cálculo. Ahora, puede ser que haya deuda interna que entre las distintas instituciones que no se contabiliza como la deuda total del sector público porque se netea. Digamos que sumamos todo lo que acaba de decir el economista Hidalgo y llegamos al 50%. El 50% también es absolutamente manejable. Pero ahí es absolutamente manejable. Ya estarían fuera de la ley. No. Porque era el 40%. Es que la Constitución establece que sea el 40%, contabilizando con la metodología que está establecida. Sí. Entonces, ahora, que llegue al 50%, imaginemos que llegue al 50%. Hay algunos rubros que no se deben incluir, pero concedamos que es del 50%. Sumemos todo en realidad. Digamos que es del 50%, que es un número lanzado así como casi al azar por el economista Hidalgo. Digamos que es del 50%. ¿Eso es manejable o no es manejable? Y les garantizo que eso es absolutamente manejable. ¿Por qué es manejable? Porque si nosotros tomamos los ingresos del Estado, restamos el gasto corriente del Estado, tenemos un saldo todavía positivo. Incluso en los peores años tenemos un saldo positivo. Después de ese saldo se lo puede usar para inversión, se lo puede usar para pago de deuda y demás. Si tenemos ese saldo positivo, que es en definitiva ahorro público, tenemos mucha capacidad de manejar el tema de la deuda.
Y lo que yo le decía hace un momento, Francisco, el arte de la economía será precisamente cómo se va manejando en términos netos la deuda. Se deberá, efectivamente, ya que estamos en una situación mucho mejor en este año, probablemente se pueda reestructurar ciertas obligaciones y la carga de la deuda no va a ser tan alta. De la información que tenemos del Ministerio de Finanzas para el año 2015-2016, el peso de las obligaciones de deuda, de servicio de la deuda, intereses más amortización, llega alrededor del 3.2% del PIB. Es decir, no tenemos un país que vaya a colapsar por el tema de la deuda. 5.500 millones por el tema de deuda, que sumados salud y educación es lo que nos ha costado ya la deuda. No sé de dónde saca la cifra de salud y educación, porque educación, solo en educación es alrededor de 4.000 millones de dólares, solo en educación la inversión. Si suman es más todavía la inversión. ¿Y eso habrá costado sin embargo, el valor de la deuda? O sea, puede ser que haya, yo no creo, yo creo que hay que ver esto en términos netos. Ya. Porque, como le digo, lo primero que tenemos que nosotros es financiar precisamente los servicios que garantizan la prestación o garantizan los derechos, salud, educación. Eso ha funcionado y ha operado absolutamente bien. Esos son los egresos permanentes y esa es la obligación del Estado. Si usted resta de vuelta ingresos menos egresos permanentes, tiene un saldo positivo. Ese saldo positivo se utiliza para invertir, para amortizar deuda, es decir, para pagar deuda externa, pero también se contrata nueva deuda con lo que lo que se tiene que revisar es cuánto le ingresa y cuánto sale por deuda. Eso es algo que se hace incluso a nivel de las empresas, de la casa. Familia, claro. Entonces, la economía del Ecuador es una economía que está en recuperación, ya convaleció, inició un nuevo ciclo de crecimiento y vamos a tener unos próximos años absolutamente manejables en el aspecto económico y todo lo que se ha previsto hacer durante estos próximos 4 años en el gobierno de Lenín Moreno se lo va a poder cumplir. ¿Usted tiene ahí una visión ya de lo que va a ser la política económica? ¿Cambiarán algunas cosas? ¿No será que a lo mejor usted no se posesiona unos días antes del 24 en la Asamblea y es el nuevo ministro de Economía? No. Con lo que acaba de decir, alguno va a decir, si nos va a garantizar la dolarización, es manejable, hay crecimiento, vamos a garantizar, viento en popa, o sea, hay que nombrarle ministro de Economía. Vamos a hacer un equipo de trabajo, con el Ejecutivo, y el Legislativo y la Asamblea Nacional. Todos tenemos que trabajar juntos, Francisco. Yo creo que uno de los grandes consensos en el Ecuador debe ser sostener la dolarización. Y para sostener la dolarización. Eso no necesitan ni preguntar. No, para sostener la dolarización hay que hacer dos cosas. Dotarle de liquidez a la economía ecuatoriana. ¿Cómo se le dota de liquidez? Primero, atrayendo divisas. Necesitamos fomentar las exportaciones, fomentar las exportaciones. Afortunadamente ya hay buenas noticias con el tema petrolero. Hay 500 millones de ingreso más en este trimestre en relación al trimestre de 2016. Hay que repatriar capitales, hay que traer capitales de fuera. Se aprobó la consulta popular y eso va a permitir que muchos funcionarios públicos traigan capitales. Hay que traer capitales de sectores financieros porque la ley establece que no se puede tener sucursales de nada. Muchos funcionarios públicos. 22.000 el SRI en su informe determina que hay 22.000 funcionarios públicos que tienen y en paraísos fiscales, que tienen cuentas, que a lo mejor tienen inversiones. Ellos deberían repatriar y aquí la ley es para todos. Es que ese funcionario público no necesariamente es de Alianza País. No, pero por si acaso, ¿no? Pero se ve que les ha ido bien, pues, a los empresarios también les ha ido bien. No, eso no nos ve. Hay 9 grupos al menos, 9 grupos a gusto que han hecho del sector privado, no, en general, no solo 9 grupos. Las utilidades del sector privado, no, en general, al sector privado le ha ido bien, ha tenido 10 años de utilidades, pero también le ha ido
mejor que al sector privado por primera vez en la historia del país, le ha ido a los sectores público. populares, a los sectores populares. Sector, sí. Entonces, eso hay que hacer, hay que traer divisas. Ya. Y también hay más? que evitar el que se drenen divisas, Ya. el que salgan divisas del Ecuador. Si nosotros cuidamos la dolarización, fomentaremos el ingreso y limitaremos la salida de divisas. ahí, por ejemplo, ahí hay que discutir el tema del impuesto a la salida de divisas. Si ya ratifican al licenciado Moreno como presidente, él dijo que iba a eliminar eso. Yo creo que ese es un tema que se lo tiene que discutir en el marco de un consenso nacional para proteger la dolarización. Esa debería ser, ese es un tema que lo debemos trabajar conjuntamente y en el que todos nos vamos a poner de acuerdo. Más allá de lo que haya dicho en campaña, hay que ponerse de acuerdo. Bueno, lo que ha dicho Lenín Moreno es que va a tener un consejo consultivo para tratar el tema tributario. Pero ese consejo consultivo, indiscutiblemente, uno de sus objetivos será proteger la dolarización. Ese tiene que ser un objetivo de todos. Y ahí tenemos que ir mucho más allá de las simpatías, antipatías, de las percepciones, de las dudas, de la bolita mágica, porque a veces los analistas económicos terminamos jugando a ser adivinos, pitonizos y demás. Pero usted también adivina algunas cosas positivas. Yo le estoy dando datos actuales y le estoy diciendo, conociendo desde adentro las decisiones que se van a tomar. Lo que hacen otros es, y si yo le digo vamos a sostener la dolarización, no es porque sí. No, y algún otro analista puede decir, no sé, es que yo dudo. No, yo le digo con información de adentro. La dolarización se va a sostener y tiene que ser una tarea nacional el sostener la dolarización, y para eso se tendrán que lograr acuerdos mínimos con los empresarios, con la ciudadanía, con todos. En el legislativo deberá haber un acuerdo para cuidar juntos, vengamos de partido político que vengamos, cuidar juntos la dolarización. Eso la ciudadanía debe tener absoluta tranquilidad. ¿Cómo limar? Y una de las cosas, Francisco, es que ya se deje de especular. Porque me da la impresión de que quienes no son afectos al gobierno lo que intentan es sembrar miedo. Es más o menos, si a mí me caen mal los banqueros, que yo comience a difundir pánico financiero. Bueno, no. pero sí lo han hecho. Eso de calificar de banquero mismo, hemos derrotado a la chequera del banquero. Bueno, la chequera del banquero está clarísimo. Si es que no hubiese habido un banquero con plata que ha puesto su plata, ¿cómo discutíamos con ustedes? Francisco, yo no sé por qué se ofende que le digan banquero. Sí. O sea, hay banqueros honestos y banqueros deshonestos. Yo digo, no me parece que se ofende, sino entonces que me parece el título que se le da al señor, es un banquero, y hay banqueros, estigmatizar a una persona por la labor que hace. No, es que no es estigmatizar. Si a mí me dicen economista, me está estigmatizando. En algunos casos sí. Pero no, Francisco, si se le dice banquero, ¿qué otro título tiene Lazo? El señor Lazo. Bueno, el señor Lazo, el señor banquero Lazo, o el señor ministro. O sea, es por la función que desempeña, entonces él desempeña la función de banquero, entonces es un banquero. Augusto, hay la posibilidad de este 49%, digamos, que ya se dan, no solo sean exterminados y de una vez enterrados, como es un discurso un ¿Cuál poco 49%? De los que no han votado por Dios, el señor Moreno. Esas son las cosas, Francisco, que hay que superar. Yo creo que ya hay que comenzar a madurar, y esas expresiones, tratar de incidentar, tratar de pinchar. No, o sea, ya superemos, Francisco. Pero quiero oírle al presidente de la República cuando dice de eso. No, acá lo que hay que hacer, y todos nos tenemos que juntar para definitivamente bajar las tensiones. Bajar las tensiones. Todos tenemos que saber que aquí no se trata de confrontarnos entre personas, sino de lo que se trata es de confrontar probablemente ideas distintas y con respeto. Yo todo lo que he escuchado del presidente de la República, hay veces que le sacan de contexto alguna frase, hay una élite que está utilizando un discurso para tratar de provocar y de generar confrontación entre ecuatorianos. Y más bien la invitación a que todos los ecuatorianos bajemos las tensiones, que argumentemos y contraargumentemos. Lo que dijo el señor presidente en la 519 de sus sabatines. ¿Le lleva la cuenta usted? ¿Sí? Yo no sé qué número de... El boletín del gobierno. Pero dice, lee el boletín. Claro, o sea, está no me diga que no ve las sabatinas. No, eso sí no.
Eso sí no. Pero por Dios, entonces está Eso hablando sí sin no. fundamento. No, Pues no, Francisco, no, usted como periodista debería leer, ver todas las sabatinas. Sí, no, le sigo partes. Sí, le sigue partes. Sí, bueno, pero está pendiente. No, sí pero está además pendiente. le grabo. Bueno, pero después le oye. Entonces le oye toda la semana. Eso dice, sí. Nos quieren llevar a una situación como la de Venezuela, la estrategia es la misma de la derecha de Venezuela. Primero, de legitimar el mandato, de legitimar al nuevo presidente, que no ganó. Eso le hicieron a Maduro contra Capriles, que no ganó, que hubo fraude. Demuéstrenlo. Parte de la estrategia. Nos quieren llevar a un estado de convulsión como Venezuela para impedir la gobernabilidad. Están desesperados. Recuerden la violencia que se generó en Venezuela, los muertos que ha habido en Venezuela. Lo mismo no quieren hacer acá. De legitimar los resultados. No, Lenin no ganó, hubo fraude. ¿Ya? Entonces ya debilitan al presidente electo en vez de fortalecerlo. Luego, calentar las calles, parte de la estrategia, para seguir desgastando al gobierno, para seguir generando ingobernabilidad. Y luego, o simultáneamente, rasgarse las vestiduras y país dividido, porque no ganaron ellos, porque ellos son los que generan violencia. No vamos a caer en esta trampa. Pero clarísimo, pero se da cuenta lo que usted dijo. Francisco, por favor, eso, discúlpeme que haga un llamado a su ética periodística. Es que dijo que vamos a enterrar al 49% que no votó por... Yo no escuché y absolutamente... ¿Quiere que le pasen la segunda parte? Era para... pero yo le digo clarísimo. Cuando dice lo de enterrarle, quiere enterrarle a qué, a ver, escuchemos para ver, que pongan ustedes... Él dice que como es político, el conflicto debe tener una solución política, no estrictamente legal. Y yo lo apoyo. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, ya veremos, ha tomado una decisión salomónica que recoge la propuesta de Nebot, que recoge mi propuesta, pero no se aparta del marco legal. Cuando digo AP decidió adherirse a las impugnaciones de Creo para que se cuente voto a voto las 1.795 actas que hasta ese momento tenían impugnadas, con la condición de que se lo haga públicamente, con presencia ciudadana, exactamente lo mismo que está diciendo Nebot. Y cuando se ratifica el triunfo de Lenin, pidan disculpas al Ecuador y al mundo por la farsa montada y paguen los daños ocasionados, sobre todo en Quito. Esto lo decía el 6 de abril. Lo que dice Nebot es posterior. Bueno, lo volvió a apoyar en redes, sigamos. Nebot ha solicitado algo similar a lo que sugería en días pasados, una solución supralegal, como él la llama, que representantes de la academia, iglesia, movimientos políticos, medios de comunicación, etcétera, en público escojan al azar determinado número de actas y comprueben la transparencia de las elecciones. Apoyamos totalmente esta propuesta. Le pedimos al CNE que, pese a no estar contemplada en la ley, la acepte. Solo pedimos 3 cosas: que todos aceptemos los resultados y que, de ratificarse los resultados, Creo, sus medios de comunicación y todos los que han armado el show de fraude porque perdieron las elecciones, pidan disculpas al Ecuador y al mundo entero. No le pusieron. Todas las provincias. ¿Por qué revisar voto a voto, como dice el caprichoso ricachón? Las actas no impugnadas, o sea, no tiene ningún sentido y no es legal. Entonces, el CNE, salomónicamente, ¿qué ha dicho? Perfecto, acogemos las impugnaciones, traemos esas actas que están en las provincias, esto no se ha hecho nunca, las concentramos en el Coliseo Rumiñahui y delante de los que quieran, contamos voto a voto estas 3.865 actas. Felicitaciones al Consejo Nacional Electoral. Tomó el toro por los cuernos, lo va a hacer caer en ridículo a Lazo. Vamos a ver pues si cambian los resultados. Si cambian los resultados, seremos los primeros en decir fraude. Y si se ratifica el resultado, no solo que queden sepultados en las urnas, que queden sepultados en la conciencia nacional, compañero. Ya basta de gente que por su egoísmo, por su hambre de poder, le ha hecho tanto daño al país. A ver, pero usted mismo debería, en honor a la actividad debería decir que no hablaba de sepultar al 49%. No. Lo que dijo claramente es que queden sepultados. Gente como Lazo, como Páez, como Monge, sepultados en las urnas, no por haber jugado así con la ciudadanía. Entonces, yo le invito, Francisco, tenemos que ser serios. Yo entiendo la posición. ¿Usted leyó todo el sábado? Pero no, o sea, me está haciendo escuchar. Sí. Francisco, por Dios, no insistamos. Pero yo entiendo cuál ha sido la línea editorial de Ex. Yo entiendo que les puede costar muchísimo aceptar la derrota electoral. Pero en aras de un Ecuador que siga fortaleciendo, yo creo que todos debemos de bajar esos niveles de confrontación. No asusemos a la ciudadanía, no vuelva a decir cosas como esa, Francisco, de que dijo que al 49% hay que sepultarle. Es que dijo. No dijo, pues ya no. Pero ya me está mostrando, no me puede probar que dijo. Le puedo probar. Pero a ver,
No sé si tenemos tiempo, escuchamos todas las sabatinas, si quieren me quedo aquí y escuchamos todas las sabatinas, pero creo que vale la pena. Pero más allá de eso, yo le acepto la invitación. Pero, ¿y ustedes van a aceptar eso? Escúcheme lo que le estoy diciendo. ¿Le parece que el 49% tiene algo que decir o no? Claro que sí, pues. Claro que sí. Y además en ese 49, 48, 49% hay mucha gente que coincide con los postulados de Alianza País y que por distintas circunstancias se vieron obligados a votar por Guillermo Lasso. Uno de los retos que nosotros tenemos es volver a traer, por ejemplo, no se puede entender que población indígena vote por un proyecto, no por Guillermo Lasso, por un proyecto político que justamente atenta contra lo que han sido sus reivindicaciones históricas. Nosotros ahí tenemos que trabajar y necesitamos volver a unificar al pensamiento progresista del Ecuador. Y la invitación es para todos, para usted, para Gonzalo Rosero. Pensemos más en el país que en los intereses particulares de cada uno. Y esa es una posición. Pero ahí dejemos de tratar de picar y de asusar. Tarea es aclarar. Y usted acaba de aclarar dos cosas, de lo económico y de lo político. Absolutamente. Tanto que yo dije, aquí está el ministro de Economía, pero dice que no, que va a estar en el Consejo. Va a estar en alguna comisión. Bueno, todos los asambleístas tenemos que participar en las comisiones. Yo le digo mi preferencia. Educación. No, yo creo que todos los procesos de desarrollo se tienen que sustentar en la educación, la ciencia, la tecnología, y mi preferencia es estar en esa comisión. Sin embargo, yo soy disciplinado, o sea, con Alianza País ya el bloque definirá en dónde debo actuar, y donde se decida que vaya. Lo que sí me comprometo es a trabajar buscando acuerdos mínimos en la Asamblea Nacional, un acuerdo mínimo, por ejemplo, la lucha frontal absoluta. Lenín Moreno dijo una cosa que a mí me gustó muchísimo en el domingo de las elecciones, cuando daba su discurso. Yo haré de mi gobierno el gobierno más transparente de la historia del Ecuador. Le vamos a ayudar en eso. Y por eso nuestra actitud en Asamblea debe ser de trabajo conjunto, para evitar que se cometan actos de corrupción, seguir fortaleciendo este combate sistémico, como por ejemplo lo que está pasando y lo que se está discutiendo en esta semana en relación a la consulta, para evitar que recursos se vayan a los paraísos fiscales. Todas esas cosas las respaldaremos y trabajaremos para que en estos 4 años efectivamente lo sistémico, la corrupción sistémica se elimine. Siempre habrá algún deshonesto, siempre habrá alguien que cometa un acto de corrupción. Pero a esa persona, que no se vaya y a esa persona hay que seguirle el debido proceso, y si es que se prueba que cometió un acto que violentó la ley, tiene que ser sancionado por las instancias correspondientes. ¿A gusto el doctor Serrano ser el presidente de la Asamblea? ¿No han decidido? Mire, yo creo que en los últimos años lo que se ha hecho es que el más votado asuma la presidencia de la Asamblea. Si es así, yo creo que José Serrano tiene todo el perfil necesario para hacer una buena presidencia de la Asamblea. Todavía no se ha discutido esto al interior del bloque Alianza País, pero me parece que es un muy buen candidato para ser presidente de la Asamblea. Muchas gracias por venir, Augusto. Un gusto, Francisco, y siempre a las órdenes. Muchas gracias. Nos estamos encontrando el día de mañana. Ha sido el economista Augusto Espinosa, asambleísta electo. Se posicionarán ya. Nos vemos el día de mañana. Yo creo en la radio.